Comenzaremos así por el señor Harald Bayer. Cuando comencé a leer este libro, me quedé pegado en una definición de innovador, que dice: es quien realiza una contribución relevante, que es nueva, novedosa, interesante y que agrega valor. Cuando uno presenta un libro se queda pegado en esto, porque dice: ¿cómo poder agregar valor en la presentación de un libro? Pero finalmente sigo sintiéndome como el octavo marido de Elizabeth Taylor. Sé lo que tengo que hacer, pero no cómo hacerlo interesante o innovador. Es habitual escuchar que en educación hay una contradicción temporal que debe resolverse si queremos lograr aprendizajes significativos y pensamiento crítico. Esta se formula de distintas maneras, pero dice más o menos así: educamos a niños del siglo XXI con profesores del siglo XX en aulas del siglo XIX. Esta realidad no hace fácil la tarea docente en el momento actual. El libro que hoy se presenta, Mentalidad Lúdica, de los autores Carla Arellano y Kenneth Genn, es un esfuerzo loable por romper esta contradicción. Es un desafío a quienes nos interesamos en el proceso educativo de todos nuestros niños y jóvenes. Y en ese sentido, nos están invitando a cambiar la forma en que se desarrollan las clases en las aulas chilenas. Por cierto, el libro aborda una pequeña dimensión de lo que debe ser un cambio paradigmático, pero explica muy bien los beneficios de ese cambio. Yo, tratando de ser innovador, pero había presentado una cosa de PowerPoint, pero déjenme, les traje la lámina por lo menos. Esta es una lámina. Ellos dicen en el libro que en estudios de Estados Unidos, el 70% de los adolescentes declara estar aburridos todos los días. Fíjense, esto es un estudio más avanzado que les pone electrones en la cabeza a los niños y mide su actividad cerebral. Y lo sigue durante 7 días de la semana, en distintas actividades. Estas son las clases. Fíjense que la actividad cerebral es 0. No se mueve. Aquí son clases, aquí son clases. Es exactamente el equivalente a cuando están viendo televisión. Están sentados frente a una pantalla, no reciben mayores estímulos. Las clases durante los 7 días de la semana son planas en términos de actividad cerebral. Solamente el primer día de la semana tienen un poquito más de actividad. Después desaparece esa actividad. Y entonces la pregunta, ¿no es cierto?, que nos debemos hacer desde la educación es cómo superar estas condiciones. Si eso no ocurre, la posibilidad de tener aprendizajes significativos y desarrollar pensamiento crítico se diluye. ¿Qué son los objetivos del proceso educativo? Por cierto, no se los mostré en esta lámina, las actividades complementarias del proceso educativo, como el estudio, provocan mayor actividad cerebral. Pero hay que recordar que el tiempo que nuestros niños y jóvenes pasan en la sala de clases es muy superior al tiempo que pasan estudiando. De hecho, si ustedes miran los indicadores de la OECD, en general en todos los indicadores nosotros siempre aparecemos muy rezagados. Hay uno en el que destacamos y estamos en primer lugar. Es el tiempo que nuestros niños están en la sala de clase. Pero probablemente mucho de ese aprendizaje, como veíamos, no es demasiado significativo y tampoco hay realmente desarrollo del pensamiento crítico. Al mismo tiempo, la inversión que realizan los países y las familias en Chile en educación es significativo. En el caso de nuestro país, según el último panorama mundial de la educación de la OECD, el gasto como porcentaje del PIB es 5,8%. Para el promedio de la OECD es 5,5%. El esfuerzo relativo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, es mucho más importante. Pero esta inversión, y esto es lo dramático, no creará valor si enseñamos contenido y rutinas que se vuelven obsoletas. Si impartimos habilidades que no son suficientemente transferibles entre situaciones distintas. Si usamos procesos de aprendizaje que no impactan a lo largo de la vida.
si usamos ambientes de aprendizaje que no incentivan la motivación y la independencia. Sobre esto, el libro Mentalidad Lúdica nos entrega algunas luces de cómo avanzar en esa dirección. Y de ahí su importancia. Como decía, impone un desafío a aquellos que nos interesa fundamentalmente la educación de nuestros niños y jóvenes. Tenemos muy internalizado el vínculo entre educación y enseñanza, pero menos entre el primer concepto, educación, y aprendizaje. No es exactamente lo mismo. Sin embargo, es muy probable que la clave en el siglo XXI en la educación sea enseñar menos y aprender más. Parece una contradicción, pero como bien señalan Carla y Kenneth en su libro, si no estamos conscientes de lo que estamos pensando mientras estamos resolviendo un problema o ejercicio en la sala de clases, no hay realmente un aprendizaje significativo. Estoy no citándolos exactamente, pero refraseando un concepto que ellos desarrollan en su libro. Y si no desarrollamos pensamiento crítico, ¿cómo preparamos entonces a nuestros jóvenes en el siglo XXI, a nuestros niños en el siglo XXI? Y para eso tenemos que entender bien lo que entendemos hoy día por buena pedagogía. Y buena pedagogía ha evolucionado en el tiempo. Hacer visible a los estudiantes los contenidos, que es todavía la forma tradicional en que se desarrollan las clases en Chile, es muy propio de comienzos del siglo XX. El profesor, ¿no es cierto?, disemina el conocimiento. Y también explica la resolución de problemas. Hasta el día de hoy en las universidades ustedes tienen profesores que plantean un problema en la pizarra y lo van resolviendo. ¿No es cierto? Yo tenía un profesor que me decía, me siguen, y alguien de atrás gritó hasta la muerte negro. Pero si ustedes van a una sala de clases, eso es lo que van a encontrar hoy día en muchas salas. Si ustedes toman aleatoriamente salas de clase universitarias y de liceo, van a encontrar este modelo de clase, que es propio de comienzos del siglo XX, hacia fines del siglo XX. Hacer visible el pensamiento del profesor, la gran moda. Modelar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes puedan observar y aprender. Tratar de enseñarle a los estudiantes habilidades de procesos, habilidades de resolución de problemas, habilidades de pensamiento. Suponiendo que todo esto les hace adquirir conocimientos. Pero ya vimos lo que pasaba en la sala de clases. Actividad cerebral, cero. Hoy día se trata de hacer visible el pensamiento del estudiante. Y si uno quiere hacer visible el pensamiento del estudiante, ¿no es cierto?, ejercicios como los que nos proponen Carla y Kenneth son indudablemente mucho más importantes desde el punto de vista del proceso educativo. Entonces, hoy se trata de hacer visible el pensamiento de los estudiantes, a ellos mismos, que ellos mismos se den cuenta cómo están pensando. Y también hacerlo visible, por supuesto, a sus pares y a sus profesores. Porque esa es la única forma real de producir aprendizajes significativos y pensamiento crítico. Entonces, el desafío de la educación hoy día es crear ambientes de aprendizaje y proceso donde las formas de pensamiento y conocer de los estudiantes se manifiestan en un aprendizaje activo, un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje autorregulado, un aprendizaje autodirigido. El papel del profesor en esta visión es entregarle a los estudiantes la capacidad de reconocer el estado, el repertorio y la profundidad de las distintas dimensiones de su pensamiento y mejorar sus habilidades para lidiar con problemas de la vida real. Por supuesto, esto no ocurre, como yo he visto en algunos textos de lenguaje, donde se le pide a los estudiantes, por ejemplo, revisar el pronóstico del clima para su zona, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo compararlo con lo que efectivamente están viendo. Y a partir de ahí hacer una crítica.
Indudablemente que eso no es el tipo de ejercicios, de juegos que queremos hacer. Entonces, para esto hay que entender bien cuáles son las habilidades del siglo XXI. Resolución de problemas, trabajo en equipo, pero como bien se señala en el libro, las experiencias educacionales que observamos hoy día no son realmente trabajo en equipo. Esto está de moda, hay que trabajar en equipo, ¿no es cierto? Pero el trabajo real que se realiza en ese momento en la sala de clase, que me tocó verlo a mí, yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de ser ministro de Educación por un tiempo. Y cuando llegaba a las salas de clase, lo primero que hacían los docentes era mostrarme sus pizarras interactivas y cómo ellos trabajaban en equipo. Y yo miraba eso y decía, ahí no está pasando nada relevante. Claro, la tecnología, como bien dicen, Carl y Kenneth, puede ser un instrumento valioso. Pero si no se produce realmente el proceso de aprendizaje y un desarrollo del pensamiento crítico, nada de eso sirve. Por eso que ocurre que hoy día los estudios más recientes están mostrando que la incorporación de tecnología en la sala de clase ha producido impacto cero en los aprendizajes. Habilidades interpersonales, creatividad, administración de proyectos, a propósito del emprendimiento, que es una dimensión de las que uno querría incorporar, ¿no es cierto?, en los procesos de aprendizaje. Perspectiva sistémica. Y claro, uno se pregunta, una vez que uno dice, estas son las habilidades que queremos desarrollar, ¿qué es lo que hay que tener presente en esta aproximación? Desde luego que desarrollar inteligencia es sobre aprender a resolver problemas. Y los juegos, de alguna forma, se mueven en esa dirección. Piensen ustedes cómo aprenden los niños. Los niños aprenden por descubrimiento. Siempre están planteándose problemas. Quieren resolver algo concreto. Cuando juegan con los legos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? Si ustedes lo miran y los observan realmente, lo que están haciendo es planteándose un problema y tratando de resolverlo. Y en los juegos, algo de eso es lo que ocurre. Entonces, para capturar efectivamente y eficientemente la inteligencia, ¿no es cierto?, lo tenemos que hacer desde los individuos. La idea de transmitir desde el docente al estudiante no permite realmente entregar esas habilidades cognitivas y, por supuesto, no cognitivas que requiere el proceso educativo. Entonces, en este nuevo enfoque, aprender jugando, como nos proponen en este libro, o más generalmente, podríamos decir resolución de problemas, si ustedes quieren, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan valioso? Porque los problemas son difusos, son inciertos, son siempre desafiantes. Son una fuerza detrás de motivación, de curiosidad. ¿El juego acaso no es curiosidad? Curiosidad sobre los resultados, curiosidad de cómo se va a desarrollar, curiosidad sobre la dinámica que va a generar entre los que están participando. Y hay, por supuesto, aprendizaje, hay reflexión, hay colaboración. Los niños aprenden a través de esta forma. Y la verdad es que todos nosotros aprendemos en toda nuestra vida a través de esta forma, aunque no queramos reconocerlo, o aunque nos cueste reconocerlo. Entonces, claro, esto nos lleva a cómo diseñar este proceso de aprendizaje. Y como bien señalan Carl y Kenneth en su libro, ¿no es cierto?, el foco tiene que ser ahora el estudiante. No el profesor, no el material. Y el profesor en este modelo es un facilitador de este proceso de descubrimiento, de este proceso de resolución de problemas, de este problema de incentivar el juego y, de alguna forma, la colaboración. Para terminar y no aburrirlos más, hoy día, Paul Thorpe, en su libro How Children Succeed, dice, no enseñamos las habilidades más importantes: persistencia, autocontrol, curiosidad, percepción, determinación, autoestima. En todo esto, el juego
la resolución de problemas es una tremenda contribución. Si queremos tener niños y jóvenes que aprendan, niños y jóvenes que desarrollen pensamiento crítico, que puedan resolver los desafíos del siglo XXI, indudablemente que tenemos que incorporar en nuestras salas de clase este tipo de metodologías de aprendizaje. Por eso, por su contribución, por el desafío que le imponen a las personas que nos interesa la educación de nuestros niños de aprendizaje, felicitaciones a Carla y a Kenneth por su libro.